La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La vida es lo que pasa mientras vamos aprendiendo, porque la mayor riqueza es cada paso que damos. La belleza existe si la queremos mirar. Existe la justicia si sabemos perdonar. Todo parece fácil si tienes la voluntad de amar todo lo que haces y siempre mejorar. Cada día que transcurre es una oportunidad de encontrar lo que buscamos y vivir con dignidad. Si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y el alma, seguro que progresamos y nunca nos falta nada. Oh, ¿qué te puedo yo decir del buen vivir? Y dice, Oh, porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener a tu familia respirando junto a ti. ¡Buen vivir! Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es disfrutar de tu trabajo y poderte divertir. Lo bello del camino son las huellas que dejamos. Lo hermoso del futuro es todo lo que hemos sembrado. Podemos ser felices y olvidarnos de los plazos y llenarnos el alma sonriendo y respirando. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener la mano abierta y lista para servir. Buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es compartir con el otro lo que tú quieres para ti. buen vivir. Tenemos todos el gran tema nacional que lo recordaremos toda la vida, el terremoto, el 7.8, y aquí están con nosotros dos personas que lo han vivido desde el primer momento. Damos la bienvenida a Susana Dueñas, secretaria de la Gestión Nacional de Riesgos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, y César Navas, el ministro coordinador de Seguridad. Por cierto, a más de trabajar en todo el tema de riesgos, César, con Susana, ¿cuáles son los otros ministerios que tú coordinas? Bueno, en el sector tenemos otros ministerios que son el de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, está el ECU 911, la Cancillería, la Secretaría Nacional de Inteligencia y nuestra Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿no? Es un sector muy importante que tú ves en el accionar diario y de la política pública en territorio. ¿Cuánto tiempo de la vida de ustedes dos ha ocupado, más o menos, en porcentaje? Yo sé que de las personas que más trabajan están quienes tienen la responsabilidad directa sobre el tema de toda la reconstrucción y todo lo que ocurrió, todas las fases. Pero ¿cuánto tiempo de la vida de ustedes han ocupado precisamente en el tema del terremoto? ¿Qué dirías tú? Yo te diría algo interesante y lo comparto con Susana, porque estuvimos el día del terremoto en Manaví. la hora cero. Yo estaba en Manta con mi familia y Susana estaba también en su casa, que es de Manaví. Inmediatamente, esa misma noche, nos tuvimos que trasladar a Puerto Viejo, desde Manta a Puerto Viejo, para hacernos cargo también de la conducción y la dirección del COE a nivel provincial, la articulación con todo el equipo de respuesta en territorio y también el contacto directo de forma inmediata con el señor vicepresidente de la República, que el vicepresidente se encontraba dirigiendo el COE nacional. Y de ahí, desde ese momento hasta acá, yo te diría que un 70% al menos del tiempo que dedicamos de nuestras jornadas laborales, que se extienden sábados y domingos, ya te lo voy a explicar, Susana, porque hemos dedicado
al esfuerzo de la reconstrucción, y no solo la reconstrucción, sino también velar en todos los aspectos por nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños, ¿no? Hay un tema importante, más que leer, yo veía el pequeño resumen que siempre me dan de quién es cada uno, de manera muy breve. Yo sí creo que es importante conocer quién es Susana Dueñas. Bueno, primero, mil gracias. Susana Dueñas es una mujer del área rural que tiene sus raíces en la tierra misma de Manabí. Vengo de ese Manabí profundo. De Canuto. De Canuto, parroquia rural de Chone, no exactamente del casco urbano, de la parte interna de la ruralidad mismo. Una mujer comprometida con mis raíces, con mi gente, y más que nada con la transformación profunda que queremos de ese Ecuador profundo que a veces o antes nadie quería mirar. Hoy, gracias a un proceso de revolución, pero de verdadera transformación, una mujer del área rural ha tenido la confianza de un gobierno solidario que tiene rostro de mujer, que me ha dado espacio desde el registro civil, 2 años en la Dirección Provincial de Registro Civil, 5 años, 2 meses en la Gobernación de Manabí y ahora próximo 3 meses en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Yo creo que ha sido una nueva área que tú posiblemente ni en sueños te imaginaste que algún día ibas a dirigir la gestión de riesgos. Bueno, son cosas que aparecen en la vida, ¿no? Sí, tal vez no la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero los gobernadores y las gobernadoras tenemos en nuestro encargo, en nuestra misión, temas que son fundamentales. Primero, la seguridad, como su nombre mismo lo dice, y también cuando hablamos de seguridad tenemos que ver con el tema de los COE. Y cuando hablamos de seguridad, el Comité de Operaciones de Emergencia. Pero antes de llegar al Comité de Operaciones de Emergencia, tenemos las disposiciones, y así lo reza la misión de la Secretaría de Gestión de Riesgos, gestionar el riesgo, que es lo que a veces nos confunde, porque solamente queremos gestionar la emergencia. Y cuando trabajamos en riesgo, tenemos todos los elementos necesarios para hacer un trabajo articulado bajo la línea del Ministerio Coordinador de Seguridad con todos los entes que tributamos para la seguridad y salvaguardar la integridad física de todos y de todas. Y más allá, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza como lo consagra la Constitución. Sí, hay algo interesante, ¿no? Yo te lo comento porque con Susana nos conocemos mucho tiempo atrás de que yo estaba director del ECU, ella de gobernadora. Entonces siempre esta interrelación o el trabajo conjunto para la provincia de Manabí. Decir que la capacidad que ha tenido y el liderazgo que tuvo como gobernadora es envidiable, y el trabajo que hizo en territorio muy, muy bueno. Y te digo que las primeras horas después del terremoto, que fueron muy, muy importantes la intervención, haber contado con el apoyo de Susana, que dejó inclusive a su familia buen recaudo para ir de forma inmediata a establecer el Comité de Operaciones de Emergencia, fue muy importante. Mira, ya lo que yo le decía a Susana, ¿no? Y no es en realidad solo a ella. Aquí no acostumbramos en absoluto estar halagando a nadie, pero yo le decía ahora algo que incluso le llamó la atención. Yo he tenido decenas de reuniones con pensadores, autoridades, para el tema del buen vivir en estos últimos 3 años. Y tuve una reunión que nunca me lo esperé. Y nunca me lo esperé porque uno casi siempre piensa Quito, Guayaquil, Cuenca, donde están las grandes universidades, etc. Pero la mejor reunión que tuve, una reunión de 2 a 3 horas, para hablar sobre la condición humana, el buen vivir, fue en Portoviejo, cuando Susana, y ahora recordábamos, ¿no? Sí. En una reunión de rectores y de intelectuales que me sorprendió gratamente el conocer el grado de profundidad, de interés, de honestidad para hablar las cosas. Y creo que eso se ha demostrado ahora. Así es. Lo que yo decía es que César creo que no viene del campo ni de la zona rural, viene de una academia militar. Sí. Yo fui oficial de la Armada, tengo raíces manavitas, lo hemos comentado. Es vecino, somos vecinos. De Calceta, mis abuelos. Sí. Pero yo, mi formación profesional fue en la Armada del Ecuador, soy ingeniero electrónico, y posteriormente ya pasé a trabajar en el Gobierno Nacional con la implementación del ECU 911, pasé a otra etapa. O sea, tú estuviste en el ECU 991 desde el comienzo. Desde la primera letra. Desde la primera letra, un día martes 4 de enero del 2011, exactamente ese día. Claro, yo creo que es algo que tiene un reconocimiento nacional y por cierto que ha sido vital para el tema de los riesgos, porque antes ocurría algo y uno no tenía que pedir
prestado un teatro, algún lugar, etcétera. Hoy ¿no? tenemos, tenemos la mejor tecnología al servicio de todas las instituciones, ¿no? Yo siempre, en la filosofía, cuando comenzamos a implementar el ECU 911, fue siempre tener presente que el ECU 911 no es el fin último, es un medio para todas las instituciones para servir a la ciudadanía. O sea, no confundir como un fin último tener el edificio, tener la tecnología. El fin último se da con la calidad del servicio que damos a los ciudadanos. ¿Qué ha sido lo más difícil? Después de esto vemos un video si tenemos tiempo y luego seguimos en este programa en 4 partes, que por cierto les damos a todos una cordial bienvenida y a todos los canales que retransmiten este programa Acuerdo para el Buen Vivir. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Si tuvieras que ver una cosa que ha sido compleja, difícil. Vivir las primeras horas después del post-terremoto, con los recorridos que hicimos con el presidente de la República, en cada uno de los sitios que habían sido devastados, ver la labor sacrificada de nuestros rescatistas, bomberos, Cruz Roja, miembros de Fuerza Armada, Policía Nacional, pero cuando estaban presentes las víctimas, realmente vienen a mi memoria esos recuerdos que son muy, muy duros, muy, muy duros, por todo lo que se vivía en la población, ¿verdad? Y tal vez un poco la impotencia de tú querer hacer mucho más en tan poco tiempo y no podíamos a veces, ¿no? Esto es como una guerra, ¿no es cierto? Sí. Es como una guerra. Fue devastador. Es devastador. O sea, las primeras horas hay guerras que no tienen efectos en absoluto tan graves como algo así. Sí, mira, sinceramente, ver cómo todo se había destruido me llevaba un poco también al ámbito personal de haber vivido ese momento con mi familia y decir, oye, yo también pude haber estado en esta misma situación con mis hijos, mi esposa. Entonces, sí fueron momentos muy duros. Y te reitero, tal vez el tener esa impotencia de no poder hacer más en ese momento, ¿no? Habíamos desplegado Fuerzas Armadas, más de 10.000 soldados, se habían movilizado más de 8.000 policías. No, ahorita hay una reducción, estamos como 3.000 en este momento. O sea, en un momento 10.000 soldados estuvieron ahí. Más 8.000 policías, más todo lo que significa Secretaría de Riesgo, más todo lo que significa Cruz Roja, bomberos, 1.000 rescatistas. O sea, hubo un desplazamiento muy importante de los equipos de rescate, toda la logística que se armó, pero sin embargo queríamos hacer más. Queremos tratar de poder apoyar más a nuestros conciudadanos en las primeras horas, ¿no? Ver la labor sacrificada del electricista, de la gente de las empresas eléctricas, recuperar la capacidad del agua potable. Sabíamos que eran las cosas vitales para nuestra población. Y ahí el reconocimiento internacional, Freddy, que es importante mencionarlo. Nosotros, en un tiempo récord, porque podemos compararnos con lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, lo armero en Colombia, lo que sucedió en Nepal. Nosotros un tiempo récord, aproximadamente 72 horas, ya habíamos levantado. Tú me decías hace un momento antes, y de eso hablamos enseguida, porque vamos a hacer un pequeño corte, 1 minuto, continuamos, que tal vez lo de Nepal se asemeja de alguna manera a lo que ocurrió aquí. Está la magnitud, ¿no? y eso lo vamos a hablar enseguida. Si fueron esos primeros momentos y ese enfrentamiento para César, para ti, Susana, lo más difícil de todos estos 100 días es o ha sido qué? Bueno, yo creo que no es un momento, es la suma, la conjunción de esas dificultades y de ese sentimiento de ser parte de esa población y de ser parte de esa tierra. El señor vicepresidente había dado su enlace ciudadano en Montecristi, en Manabí. Yo retornaba a mi Canuto querido, tendría unos 8 o 10 minutos de haber llegado a Canuto cuando se genera el sismo. Lo primero, mirar a mi familia, la casa de mi cuñada afectada, mis hijos, y bueno, tomo la decisión de, como corresponde al gobernador, presidir el COE, ir a Puerto Viejo, pero en ese momento como que no asimilaba la dimensión, la magnitud del evento. No sé, que me imaginé que yo podría llegar en un vehículo directo de Canuto a Puerto Viejo, que en condiciones normales es 1 hora. Llego a Calceta y fue el primer momento de angustia, más allá del evento, porque un inescrupuloso, irresponsable, y quiero aprovechar este
espacio una vez más para pedir a todos y a todas no escuchar rumores. Estaban los carros casi que en estampida, no tengo otra descripción, porque supuestamente se nos había reventado, y esta palabra no se me va a borrar nunca. Eso fue terrible. Se había reventado a la represa de La Esperanza. En ese momento, fracciones de segundo, se cruzaron un sinnúmero de imágenes. Regresar a Canuto a ver a mi familia o asumir la responsabilidad del COE. 5 años en el ejercicio de la gobernación, a uno le da cierta información. Ventajosamente estaba un compañero policía y le pido que use la radio, que funcionó, la red localizada de la policía funcionó a normalidad, para que se comunique con algún policía que estuviera en Quiroga. ¿Esto era a cuántas horas del sismo? Eso era a del terremoto. 18, 20 minutos, porque lo que me tomó trasladarme de Canuto a Calceta, que tenemos 7 kilómetros, tal vez 28, 30 minutos. No tengo una precisión en eso, porque ya alguien irresponsable tenía alterada toda la población de Calceta y todo lo que viene en tránsito. Porque en caso de que eso hubiese ocurrido... Hubiera sido una hecatombe, era un tsunami de agua dulce, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros en Manabí tenemos 3 presas. Entonces logramos contactarnos con la policía de Quiroga y el teniente político, a quien hago un reconocimiento a mis queridos compañeros tenientes políticos y jefes políticos. Fueron uno más de esos héroes anónimos del territorio. Llegó hasta la corona de la presa y me dice, estoy sobre la corona, aquí no pasa nada. Avancé, hasta allí pude llegar en un solo vehículo, y de allí comencé a hacer transbordo en bicicleta, en moto, en alguien. ¿No hubo daños? No, las presas están incólumes, las presas están saludables, están incólumes, no han sufrido afectaciones. Y eso habla también de la seriedad de las infraestructuras que tenemos en el país. Vamos a ver. Eso realmente quiero aprovechar porque son cosas que pueden generar mayores daños que el mismo sismo. Después que pero cada rato nos tocaba desmentir porque hubo réplicas y cada rato entraba el mismo pánico. Claro, entonces, lo mismo se dio con lo del tsunami, ¿no? Entonces eso sí es fundamental. Y posterior yo creo que lo que decía el ministro Nava, no entendíamos, y también el dolor, pero también la admiración que nos sentimos por esos hombres maravillosos. Después de la caída de sus casas, después del dolor, del momento crucial, levantándose y poniendo el corazón al servicio de los demás. Vamos a ver un video que nos ha hecho llegar la Vicepresidencia de la República sobre el tema de los albergues, y vamos a hablar de eso, el tema de los bonos. ¿Qué pasa con las personas que lo perdieron todo? ¿Qué está sucediendo? Después del terremoto yo ya no podía vivir en mi casa porque mi casa se destruyó. Ya tuve que irme a un albergue y del albergue ya mi hijo me acogió y por eso me he venido a estar con mi hijo. Él está recibiendo el bono de acogimiento. Los 150 de acogimiento nos sirven para solventar los gastos aquí. Nos ayudan demasiadísimo con ese dinero. Estamos bien, no estamos desprotegidos. El gobierno ha estado ahí con el MIE pendiente en todo. Mi casa se destruyó por el terremoto. Gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien. Yo fui al banco, di la cédula y rapidito me dieron bono de alimentos. Esos $100 para alimentos nutritivos. Como aquí en el albergue tenemos agua, luz, tenemos la seguridad de la policía, tenemos la seguridad de los militares, tenemos la compañía de las chicas del MIES. Bueno, mi visita con el psicólogo fue muy bonita porque me expresó, me sacó todo el dolor que tenía acá adentro. Aquí nos sentimos bien, gracias a ustedes. Los niños nunca están aburridos porque ellos siempre tienen para jugar. Incluso vienen, no le digo del CNH, de las guarderías, los ponen, siempre tienen recreación. Nunca están sin hacer nada. Estando en todas las posibilidades, ahorita en este momento, esto es lo mejor que nos ha sucedido. Yo accedí al bono de reconstrucción de la vivienda por $4,000. Yo recién fue que me inscribí hace 4 días. Rápido me atendieron. Yo no hice ni mucho, dice uno, ni mucho esfuerzo, ni mucha cola, ni nada. Salté de alegría porque yo no pensé que se iba a dar este bono y estoy emocionada de ver que mi casa la están arreglando.
familia ha recibido un bono de $4.000 para reconstruir arriba la segunda planta. El gobierno está aquí, él se ha hecho presente a reconstruirme la casa que pensaba que no iba a poder levantar vuelta para arriba. Yo me encontré muy feliz, muy tranquilo, ya duermo tranquilo. Me van a dejar mi casita arreglada, mejor que lo que tenía. Es que nos encontramos en el lugar donde yo vivía y verá cómo quedó después del terremoto. Bueno, ahorita el gobierno me ha ayudado a mí, gracias a Dios también. Me ha dado la oportunidad de tener una casita, un terreno. Yo me siento contento porque ya recibí mi bono de vivienda de $10.000 y pronto me iré a vivir a mi nuevo hogar. Ese es mi terreno y aquí el gobierno construirá mi nueva casa. Bueno, hay quienes dirán, posiblemente esto suena muy a propaganda, es decir, que todo está solucionado, que todo el mundo ha recibido recursos, etcétera. ¿Cuál es la realidad de este momento? Estas son evidentemente personas que han sido beneficiadas, pero ¿cuál sería el porcentaje? ¿Cómo estamos en eso, César, de la gente que necesitaba un albergue? Nosotros hemos visitado personalmente y los albergues funcionan y funcionan bien. ¿Cómo fue la historia de esto? Que se llamaban campamentos, que tenían varios nombres, que habían cosas improvisadas, llegaban las carpas azules, las blancas, qué sé yo, todo eso. ¿Y cuál es la dimensión de la ayuda? Mira, verdad que uno cuando comienza a revisar un poco en la memoria histórica, verdad que todo lo que se ha hecho y se ha conseguido ha sido muy importante gracias al esfuerzo de muchas instituciones. En este momento tenemos una capacidad para poder albergar hasta 12.000 personas. Llegamos a tener sobre las 11.600 personas. 11.600. Llegamos a tener 27 albergues oficiales. En este momento la cosa ha cambiado. Tenemos 8.653 personas. Todas esas otras personas ya han salido de los albergues y son los beneficiarios que tú acabas de ver en este momento. ¿Ya están viviendo dónde? ¿De ya sus casas? Ya accedieron a los bonos, a los diferentes tipos de bonos, ¿verdad? Bien. Entonces, primero, como también lo mencionabas, la capacidad que se trató de dar a los albergues en la atención a la ciudadanía es integral, o sea, darle un lugar con todos los servicios, agua potable, alcantarillado, tienen servicio de alimentación, tienen servicio de salud, tienen seguridad, etc. Entonces son pequeñas ciudades que se han armado, ¿verdad? En los próximos días, porque hay muchos dicen, oye, pero a cada rato me cambian las cifras. Sí, esto es muy dinámico. Y en los próximos días continuaremos cerrando albergues. Nosotros queremos a un futuro no muy lejano tener no más de 20 albergues para que se vayan consolidando en un solo lugar y también existan más personas que acceden a cada uno de estos bonos. Hay sin embargo un lugar, Jorge Glass nos dijo en un programa anterior incluso, en el que todavía hay que seguir trabajando, que es la zona rural. Tú vienes de ahí, tú conoces eso. Sí. Y me sorprendí un poco al saber que los sábados y domingos sigues trabajando, ya personal colaborando con voluntarios manavitas, llegando. ¿Cuánto te demoras tú en ir a una de estas casitas que me enseñaste en unas fotos? Vamos a ver si podemos transmitir algunas de las fotos que yo acabo de ver, desde donde tú estás, bueno, con tu gente. A ver, lo que señalaba el compañero ministro se lo ha consolidado en la parte urbana. En las partes urbanas, bueno, también tenemos Canoa, que es parroquia rural, tenemos El Matal y tenemos Muisne también, porque también tenemos en la provincia de Esmeralda, ya en vamos el sector a hablar de Muisne la luego. Crespa, ¿no? Pero en la ruralidad, en ese Manaví profundo que yo hacía referencia en la parte inicial, se dio asistencia con la entrega de alimentación, se dio asistencia con la visita médica, pero nos quedan, como lo ha dicho el señor presidente y el señor vicepresidente, un camino por recorrer de aproximadamente 3 años para tener una reconstrucción total. En ese camino, perteneciendo al área rural y en función de gobernadora, hacía referencia al trabajo que hicieron mis compañeros y compañeras tenientes políticos. Antes de los 4 días teníamos mapeado las 17.000 familias que fueron afectadas en la ruralidad. 17.000 familias afectadas en la ruralidad. O sea, 17.000 casitas prácticamente. Sí, de la ruralidad. Se ha hecho las visitas iniciales. ¿Ya zona urbana, perdón, cuántas familias? 7.000. Creo que eran aproximadamente como 9.000. Sí, 9.000.
Algo así. O sea que hay más a nivel rural, como casas, pero las como casitas. Como casitas, como las afectaciones no quiere decir que son unas leves, otras severas y otras, bueno, que necesitan la demolición de sus casas. Esa información fue entregada como corresponde a nuestros ministros, en ese momento el ministro del MIDUBI, el ministro de Seguridad, el ministro del Interior, y nos propusimos llegar a cada casa. El señor presidente tomó la decisión. La gobernación, con sus compañeros tenientes políticos, atendían la ruralidad en la canalización de la entrega de alimentación. Posterior, los técnicos del MIDUBI están haciendo visitas, pero nos falta llegar con más. Y aquí quiero reconocer públicamente, no es porque sea el ministro coordinador, pero él ha hecho esfuerzos más allá de la misma misión. Nos ha entregado a través del compañero gobernador, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, del voluntariado, de los líderes de nuestras comunidades, las carpas para llegar a esa casa que se levantó con la fuerza de Manaví Profundo, una carpa en igualdad de condiciones que las que tienen los compañeros en los albergues. Vamos a ver una pequeña historia, en un minuto regresamos, una pequeña historia interesante de un niñito o niñita que nació momentos antes de que lleguen ustedes del equipo, ¿no? Lo vemos enseguida. ¿Cuánto tiempo te toma llegar a una de estas casitas, como la de las fotos que me enseñaste? Mi residencia es Canuto, entonces nos hemos articulado con los compañeros sábado, salimos normalmente 4 o 5 de la mañana para irnos a la parte rural de los cantores más afectados, Jama y Pedernales. Tenemos un amigo que nos acoge en nuestro punto de encuentro y nos organizamos en grupo de 7, 8 compañeros, somos entre 40 a 45 voluntarios que nos congregamos. Y llegamos a la ruralidad, hablamos de Betania, hablamos de Limones, de la parte de la profundidad de Jama. Hemos llegado, y para ponerte una imagen de figura, Jama es mar, llegamos a casas que están a 682 metros sobre el nivel del mar. Hay un microclima, tú sientes que estás como en otro ambiente y hay un paisaje maravilloso. Puedes observar todo el mar, pero también puedes observar cosas que aún tenemos que cumplir. Una señora tuvo a su bebé el día domingo 3 días en condiciones especiales, pero la emoción de encontrar un niño, o sea, la vida puede más. Eso es el mensaje de la vida mismo. Con las carpas nos entusiasmamos todos queremos ser padrinos, la parte humana, le armamos la carpa, la ropa, los pañitos, o sea, nos contagiamos de la vida, de la nueva vida que genera. Y así hemos encontrado 7 niños que han nacido post-terremoto. Y también hemos encontrado personas con discapacidad. Estas casitas son casas rurales, casas de caña. Son las que han sido afectadas gravemente. Las casas de nuestros campesinos. Y ahí es donde les pusieron las carpitas. Ahí donde estamos hasta que ubicando se pueda capas, arreglar. sí, donde ya el MIDUBI hizo las evaluaciones. ¿Y va a ser de caña la casa? Ahí hay 3 o 4 modelos para que el beneficiario o el afectado escoja, dependiendo de su actividad. Allí, por ejemplo, la persona que tiene cerdo, que tiene sus animales de traspatio, tomará la decisión o escogerá la que más convenga a sus intereses. Todas son casas altas, las que se propone para el sector rural y que ya el señor vicepresidente, en fechas, la semana anterior, entregó en el sector de Rocafuerte 520 bonos de construcción que tienen un costo, un valor de $10,000 en terreno propio. Yo soy un promotor de la caña guadúa. Esta mesita es de caña. Son de caña. Que es una maravilla, pero no solo eso, sino que tú me decías que el alma del manavita está hecha de caña. Tú me preguntaste otra cosa que... Pero de caña manavita. No. Él me preguntaba cosas de que las experiencias, los sinsabores, las angustias y también las alegrías. Y yo en el momento del almuerzo señalaba de que los manavitas somos como la caña,
que el viento nos golpea pero no nos ha quebrado. Y este terremoto no quebró a Manabí. Este Manabí se sigue levantando y se sigue construyendo, primero por sus raíces mismos y segundo que tenemos el apoyo de un gobierno y de toda la institucionalidad del Estado que se ha puesto al servicio de Manabí y de Esmeralda. Y otra cosa importante, también de la solidaridad de los manabitas, los ecuatorianos y del contexto internacional. César, esto de la caña, para hablar un poco de los números, de cuántas son afectadas, de cuántas tienen que ser demolidas, vamos a llegar a ese punto, pero también se han considerado el trabajo de la caña, porque yo digo, el Ecuador debería ser el país de la caña, ¿no? El sueño es unos sitios turísticos hechos de caña, pero con alta calidad, que todavía hay que trabajar eso, pero se está haciendo. Así es, y lo está haciendo el Midubi, ¿no? El Midubi desde el inicio comenzó a hacer un censo. Este censo fue afectado por las réplicas también, hubo que repetir el censo. Ya tengo en este momento ya las cifras exactas. A nivel de las dos provincias son 12.633 edificaciones que en este momento están afectadas con un nivel, o afectadas y categorizadas con un nivel de inseguras. Es decir, son las que tienen que reconstruirse totalmente. 12.000, estas tienen que ser derruidas. Demolidas. Demolidas. Sí, así es. Y tenemos 16.722 que están con uso restringido, que ya existe otro tipo de evaluación y, por ejemplo, pueden, de ser el caso, pueden acceder a uno de los bonos que veíamos, que es un bono de $4.000 para poderlas acomodar, arreglar o volverlas a reconstruir. Entonces, esto es un trabajo que lo ha hecho técnicamente el Midubi. Se desplegaron en territorio más de 500 técnicos en las dos provincias. Te digo, sí nos afectó la réplica, hubo dos réplicas muy fuertes y que nos hicieron otra vez a revisar cada una de las viviendas afectadas. La caña está siendo considerada, también hemos visto los diseños que nos ha presentado el Midubi, que lo están utilizando en otros países ya, clima muy similar a nosotros, donde mucha de las infraestructuras también se la puede hacer con caña. Ahora, para tener claro esto, 20.000 son las afectadas y las 16.000 y 12.000 son parte de estas 22.000. Sí, en total son 29.355. Sí. Y ahí es la suma de las dos divisiones que te di, la de categoría restringido y la categoría insegura. Estamos próximos a vivir por primera vez ¿cómo le llaman? La implosión. Próximamente, sí. Justo comenzábamos fuera de micrófono, ¿no? Iniciamos el tema de demolición y remoción de escombros de forma muy rápida, con muchos ejes de trabajo. Si uno va a ver ahora las zonas afectadas, Tarque, el centro de Puerto Viejo, Pedernales, tú ya ves que todo eso está limpio, se ha recogido muchísimo. Lo decía ayer el señor vicepresidente, son más o menos, para que tengamos una idea de lo realizado, son 300 campos de fútbol con 1 metro de altura, lo que se ha hecho hasta el momento. Si es que todo lo que se ha demolido se lo pone en una cancha de fútbol a 1 metro de altura. Son 300 canchas de fútbol. 300, eso es lo que ha tenido que hasta el momento. Lo que ya no funciona. Son los escombros. Pero nos queda pendiente, nos queda eso? Aproximadamente 1/3 más, ¿no? de lo ya realizado. Porque son más o menos 3 millones de metros cúbicos, llevamos 2 millones de metros cúbicos de remoción. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos con un tema un poco más complejo en esta etapa de demolición. Nos toca demoler edificios, nos toca demoler infraestructura de mayor tamaño, donde tenemos que aplicar otras técnicas. Y como tú lo decías, Freddy, en los próximos días, el día viernes, siendo puntual, vamos a tener la primera implosión, un proceso de implosión, para poder demoler un centro comercial de Puerto Viejo. De Puerto Viejo, ¿no? Entonces, son una empresa terrible, extranjera. ¿no? Pero es terrible cómo los centros comerciales deberían tener normas especiales, ¿no? O sea, debería ser antisísmico total. Sí, ¿no? Yo creo que también hay una gran enseñanza ahí, ¿no? Para nosotros, para nuestro país, y ojalá que esto quede en la memoria histórica de la ciudadanía y de las autoridades, y que cada uno se haga responsable de acuerdo a su competencia en lo que tiene que exigir a la hora de construir una vivienda o una edificación. Porque no puede ser posible, tú saques un permiso de vivienda para hacer una casa de 2 pisos y después hagas 4 pisos, o un hotel de 3 pisos y después te va bien el negocio, hagas 6 pisos, o utilices material que no es adecuado. Ahí hay parte de los GADs, o sea, el municipio. Por eso voy, de los gobiernos autónomos descentralizados. Ver cómo... Totalmente. Es de los gobiernos autónomos descentralizados.
yo creo que esto nos va a hacer reflexionar a todos. Y ahora con la creación de la superintendencia correspondiente, que sepan que hacia eso apunta esto, ¿no? Que no exista nunca más la ligereza de poder emitir permisos o permitir edificaciones en zonas de riesgo, ¿no? ¿Cómo se hace esta implosión? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer... Es algo que no se ha hecho en Ecuador nunca antes, ¿no? Así es. Lo va a hacer una empresa extranjera. Ayer justo con el vicepresidente comenzamos a revisar, hubo una reunión con ellos. Han hecho más de 400. ¿De dónde son ellos? Son de Europa, es un consorcio español-francés. Ayer estuvieron con nosotros. Han hecho más de 400 de este tipo de implosiones a nivel de todo el planeta. Y vemos que existen todos los mecanismos para garantizar que se haga de la mejor forma y no afectar tampoco a la ciudadanía. Y aquí quiero comentar algo, Freddy, porque van a decir, ¿qué pasó en Chone? No, digo, pero ¿cómo es esto antes de eso? ¿Cómo es con cargas explosivas? Son microcargas localizadas, no son las grandes cargas como se puede imaginar, no, son microcargas localizadas, hacen perforaciones en el corazón de los pilares o sea que hay un riesgo, tiene que ser gente muy especializada. Muy especializada, muy especializada. A esos edificios nadie debería entrar. Exacto, y ahí lo que hacen es cubrir esto, los cubren con unas membranas especiales y con un componente que no permite que salgan las esquirlas propias del concreto cuando hay la implosión, sino que solo salgan los gases. Ayer tuvimos una explicación muy O sea, lo que se afecta fundamentalmente es la base. Depende. Al quitar la base... Depende, si tú lo quieres, porque veíamos que hay metodología de acuerdo a cada una de las edificaciones. ¿Qué pasa si un edificio está al lado de otro que no quieres afectar? Tienes que hacerlo caer para un lado. ¿Qué pasa si no está en un lugar donde no afectas a nadie? Lo puedes hacer caer todo para abajo. Entonces, ellos hacen cálculos técnicos ya utilizando una metodología para calcular la cantidad de explosivo y dónde ubicar el ¿Cuántos edificios van a tener que ser? Inicialmente 3. En Puerto Viejo son inicialmente 3, pero hay trabajo que tenemos que hacer en Bahía y en otras localidades más. ¿Y todos los 12.600 sigue siendo de manera mecánica? Lo otro sigue siendo en manera mecánica. Lo hemos hecho en manera mecánica. ¿Cuántos de estos quedan por hacer? Yo calculo que más o menos ha de quedar unos 3.000 por ahí. 3.000. De los 12.000, sí. ¿Y tú calculas en cuánto tiempo podremos decir todo está... ya no hay riesgo, sí, ya todo sea... Nosotros estimamos que sea entre 2 y 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque también vemos, hay lugares donde son más difíciles de hacer este tipo de remoción de escombros, ¿no? Ya la isla, Muisne, que tú dices que lo vamos a nombrar más tarde, pero entrar a Muisne o a Chamanga, lugares ya con otras condiciones, donde necesitamos otras herramientas o necesitamos una maquinaria especializada, ¿no? Enseguida regresamos para tratar este tema. ¿Qué es esto que se llama la declaratoria de zona de riesgo? ¿Qué es esto que creo que comenzó con las Torres Gemelas de la zona 0? ¿No? Que se hablan las zonas ceros, que son las zonas donde ha habido la afectación más grave. Le vamos a pedir a Susana que enseguida, en un minuto, volvemos y regresamos para conocer más de todo lo que se está haciendo en la afectación de Manabí y de Esmeraldas. En realidad, Susana, debe ser complejo y difícil. Ha habido en los últimos días protestas de la prensa, va enseguida cuando hay algún tipo de movimiento, pero gente que ha vivido toda su vida, a veces por generaciones en un sitio, y de pronto le dicen, no, aquí no se puede vivir. ¿Cuáles son los elementos técnicos que determinan que una de estas zonas no debería haber personas viviendo de manera permanente, ¿no? Bueno, creo que es eso, ¿no? Bueno, primero quisiera pedirte el espacio porque tenemos que darle la mirada a las aristas correspondientes. El ordenamiento territorial corresponde por competencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente nuestras normas de construcción nunca se las ejercieron ni hubo el rigor en su aplicación. Las tenemos, las hemos difundido y allí entra el rol de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Cumpliendo su mandato constitucional, tiene que trabajar en la gestión de riesgo, identificando las vulnerabilidades, mitigando los riesgos, preparándonos para responder
respuesta para los eventos adversos. Pero no es necesario llegar a los eventos adversos. Hay momentos que con la identificación de las vulnerabilidades podemos nosotros adelantarnos y ganarle tiempo a la vida. Es lo que ha sucedido en Muisne, lo que usted hace referencia. Se han hecho los estudios desde la Secretaría de Gestión de Riesgo que no obedecen solamente a estos momentos. Y quiero también aprovechar para decir que en la administración, en la creación de gestión de riesgo por mandato constitucional ha venido cumpliendo. En la administración de la doctora María del Pilar Cornejo se entregaron todos los mapas de simulación de movimiento de masa por tsunami, por deslizamiento, por inundaciones a todos los alcaldes del país. En el año 2013, en función de gobernadora, entregué a los 22 alcaldes de Manabí. Solo un gobierno autónomo descentralizado se encaminó a estos lineamientos, a obedecer estas disposiciones. En esa línea, Muisne, todo el Ecuador lo hemos conocido, vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Muisne está en la cota del Muisne Isla, quiero hacer esta aclaración, está a 4 metros bajo la cota de inundación de un tsunami liviano, de un tsunami. O sea, si hay un tsunami, el más pequeño, 4 metros de agua cubriría todo Muisne. Eso está en los mapas de inundación, que es un trabajo que lo vienen desarrollando todos los organismos internacionales. Está en el mapa de inundación. Es esta la razón fundamental. Creo que sobra cualquier comentario. Pero la población sigue actualmente. Sí, se ha declarado. ¿Y qué se va a hacer? La Secretaría de Gestión de Riesgo firmó la resolución con todas las responsabilidades que implica de que esta es una zona de riesgo. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice la normativa vigente? Que nadie puede habitar en zona de riesgo. Corresponde al GAT, dentro de sus competencias, cumplir esta disposición, esta resolución que es obligatoria, so pena de responsabilidades civiles y penales. No nos halaga, no es lo que nos entusiasma declarar una zona de riesgo, pero a la par, el gobierno nacional, que ha venido trabajando en todos estos mapas, y por eso hago referencia, ya tiene un plan de contingencia. En Muisne Continente. O sea, va a haber un nuevo Muisne. La gente de Muisne Isla, porque tenemos dos Muisne, Muisne Isla y Muisne Continente. La gente de Muisne Isla se le está preparando un plan de un reasentamiento, una reubicación con construcciones de 800 viviendas aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo debería durar esto, más o menos? El Midubi está próximo a hacernos la presentación, la socialización en la misma localidad, pero lamentablemente hay personas que no miran a la vida como tal y por cualquier interés, so pena de las responsabilidades, están arengando para que los ciudadanos protesten. Yo entiendo el arraigo cultural, pero no hay nada más valioso que la vida. ¿Y qué va a pasar, César, en esta zona? ¿Qué va a pasar con la isla de Muisne? La isla de Muisne, solamente por el tema de riesgo, va a ser considerado y se va a construir el puente. Eso es lo que quiero solamente fortalecer. El puente no es que no se va a construir, será un puente peatonal, un puente para motos, pero en el sector de Muisne Isla se desarrollará proyectos y programas recreacionales con miradas turísticas, donde el Ministerio del Ambiente está trabajando también la declaratoria de una zona protegida. Pero ahí tendrá que considerarse que si se produce un tsunami, hay pocos minutos y esa gente podrá salir de la isla, ¿no? Mira, Freddy, es algo interesante y tomando en consideración que inclusive en cierto medio de comunicación sacaron de contexto una declaración que yo di en relación a qué iba a pasar en Muisne. Entonces dice, no, el ministro quiere que aquí vengan emprendimientos turísticos. No, lo que hemos dicho es que una vez que está declarado... No puede haber hoteles, obviamente. No, exactamente, pero mira lo que ya alcanzamos en consenso con la gente que habita en Portete, en la isla de Portete, que es un caso similar, 80 familias. Dijeron, mire, nosotros queremos seguir con nuestros restaurantes, nuestros comercios, toda la actividad turística en Portete. Y queremos dormir ya no en la isla, sino en el continente. Eso es lo que tenemos que decir. Impulsemos el desarrollo económico, el desarrollo turístico de la isla con las actividades productivas que tienen. Pero la idea es que no puedan pernoctar en la isla o desarrollar las actividades 24/7 en la isla, por lo que dice Susana. Ni hacer o sea, no se va a permitir que se construya ahí ni nada de eso. Y algo interesante, Freddy, a la par, en este momento, justo por el asunto de las represas, justo por el asunto de las alertas de tsunami, de las amenazas de tsunami, estamos ya
se ha suscrito un contrato dentro de la emergencia para poder colocar las grandes sirenas que se activan desde el Instituto Oceanográfico. Que ya se planificaron con lo del Cotopaxi. Son similares a Quito, eso, ¿no? Exactamente. O sea, es como era en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Que venían a atacar los aviones. Y venían las sirenas. Y la gente ese rato sale. Pero ahora todo eso está automatizado, ¿no? Claro. Tenemos ahí un protocolo donde la información de las boyas que están puestas por parte del INOCAR en el océano, al medir este desnivel, activa inmediatamente una alarma, una alerta al Instituto Oceanográfico de la Armada, hay un protocolo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y de forma automática se disparan las sirenas para que la gente pueda evacuar. Claro, esto puede ocurrir en una semana o en 100 años. Así es, y lo mejor es trabajar en eso. No se puede permitir, ¿no? Totalmente. Y lo otro, que aquí le voy a hacer un comercial a Susana, porque hemos comenzado a trabajar fuertemente con la Secretaría de Gestión de Riesgos en la revisión de protocolos en la zona costera de nuestro país para eventos adversos mayores, como son otro posible terremoto con una amenaza tsunaminígena. El día viernes de la semana anterior hubo ya un simulacro en la ciudad de Esmeraldas y pensamos esto replicarlo a nivel de la provincia y después a nivel de las provincias, ¿verdad? Y después hacer un gran simulacro nacional, tal cual lo hemos hecho con el Cotopaxi. Mira, algo que es muy importante, yo creo que Japón tal vez son los maestros en esta cosa. Podríamos nosotros decir que el peor de los terremotos, previsible, si es que se construye bien, podrían, cuando se habla de las construcciones antisísmicas, son antisísmicas hasta qué nivel. Porque yo lo que... O sismo resistente. Porque yo he oído que en sismos o terremotos muy grandes, en Japón, ha habido una afectación mínima por el tipo ya de experiencia que ellos tienen. ¿Es así esto, Susana? Bueno, tenemos, reitero, nuestras normas ecuatorianas de construcción, donde dependiendo de la calidad del suelo, y es un tema que yo también quiero aprovechar, la Secretaría de Gestión de Riesgo ya hizo estudios de interferometría en la zona 0 de las 6 ciudades que hemos señalado, las más afectadas en la provincia de Manabí, porque en Esmeralda la afectación mayor ha sido en Muine, que ya tocamos el tema. Esos estudios nos señalan que las características de ese suelo son categoría F, suelos que no permiten construcciones. O sea, en la F construcción, bueno, se puede construir hasta la luna, pero ¿cuánto, o sea, el costo-beneficio? El riesgo, el altísimo costo y... O sea, en principio en esas zonas de F no se debería construir. No se debería construir. Pero, reitero, cuando usted tiene los estudios de la microzonificación de los territorios, nos identifica este terreno A, terreno B, terreno C, no en este orden. Entonces nos da la pauta de qué tipo de construcción me permite utilizando la técnica que está señalada en las normas de construcción. Eso es lo que aspiramos, que todos los gobiernos autónomos descentralizados lo desarrollen. Reitero, fue entregado al alcalde de la ciudad de Guayaquil los estudios que realizó nuestro gobierno desde la Secretaría de Gestión de Riesgo. Guayaquil tiene todos esos estudios. O sea, Guayaquil ya tiene zonificado toda la ciudad. La microzonificación dependiendo de la calidad de suelo. En estas zonas, ¿por qué se cayeron los edificios? Primero, por la intensidad. Hay estrías sísmicas que son como ductos a cierta profundidad por donde se amplifica la energía, y si usted tiene un terreno duro, aquí no va a rompernos, no se puede amplificar ni va a salir por aquí esta onda sísmica. Saldrá por el lugar donde el terreno es más blando, por buscar una manera más didáctica, y esos son los terrenos F. Entonces, las construcciones allí, que primero nos contemplaron, no se apegaron. De la A a la F. De la A a la F, hay terrenos de esa categoría. Oye, lo que quiero decirte, César, es que uno no puede creer que Susana tiene 3 meses en esto, ¿no? Sí. Parece que ha hecho un PhD. Con toda la experiencia que tuvo en la gobernación. Pero lo estás diciendo sí. Y es verdad, ¿no? Eso viene en el tema de las memorias. Yo de volcanes no sabía nada, después ya salíamos hablando de todo. Y también tenemos, por ejemplo, tenemos que anunciarlo y con mucho entusiasmo. El comité, el ministro Nava ha permitido que el comité en los próximos días nos está generando los recursos para adquirir en la Secretaría de Riesgo un equipo que es un fotorradar electrónico y eléctrico. Eso es un equipo de alta tecnología que no lo
no hay en el país. Hay uno que tiene el Instituto Geofísico, pero que tiene alcance de 5 metros de profundidad. El que estamos adquiriendo está en proceso, es como un tomógrafo que tiene profundidad de 300 metros. O sea, tú sabes qué pasa en esa tierra. La infraestructura. Toda la composición del suelo hasta 300 metros de profundidad. En los próximos días estamos en el proceso porque hubo una compra internacional. Yo creo que es importante hacer de manera breve. Va a haber un momento en que invitemos a las autoridades del Ministerio de Defensa, del Ministro del Interior, para conocer el tema de la policía y del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general. ¿Cómo lo resumirías tú esto? Mira, fue un despliegue importante de recursos en territorio de forma inmediata, con una presencia primero en las zonas más afectadas de mantener la seguridad interna. Posteriormente, poder ejercer toda esta cadena logística de apoyo a la distribución de alimentos, vituallas, agua, etcétera, por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Actualmente, Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan en las labores para la administración de los albergues y la seguridad interna en los albergues. Pero hay otras instituciones también dentro del sector seguridad que sin duda alguna su participación fue muy activa, muy valiosa y valorada también por la ciudadanía. El ECU 911. Lo que tú mencionabas, de tener esa capacidad. Vamos a tener un programa solo dedicado al ECU 911. Sí, el ECU 911. ¿Cómo reaccionó de forma inmediata también el Ministerio de Justicia? Recordemos que tenemos 2 centros de privación de libertad, uno en la provincia de Manabí, otro en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo se activaron los protocolos para poder distribuir al personal? Bueno, ni qué decir el trabajo que ha hecho el equipo de Susana, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el acompañamiento de todas las acciones de primera respuesta inicialmente. Algo que hay que reconocer, porque uno ve en las noticias internacionales cómo en realidad el tema de la delincuencial fue muy pequeño en relación a esto, porque hubo también una gran solidaridad, porque cuando esto ocurre uno comienza a ver las cosas más bárbaras de la gente que entra, que se roba las cosas, que se lleva todo lo que puede, y eso en efecto es algo que habla bien de nuestro pueblo, de nuestro país y del control realizado. En un minuto que nos queda en este programa, que creo yo que ha sido muy intenso y muy interesante, nada más la recomendación que ustedes a los 100 días harían a las personas directamente afectadas, a los manavitas, a los esmeraldeños y a todo el Ecuador. ¿Qué sería lo más importante? Bueno, primero, en general, que siempre tengamos la mirada de trabajar en la gestión de riesgo, que tengamos siempre nuestra mochila, nuestro kit, nuestro bolso de emergencia. ¿Tú ya lo tienes? Sí, eso fue lo primero que hice. Que tengamos también la buena costumbre de informarnos a través de las cuentas oficiales, no hacer casos a rumores y estar siempre con el corazón, con la solidaridad a flor de piel. Creo que eso es lo fundamental en estos momentos. Bueno, coincido con Susana de mantener siempre la información oficial, ¿no? Porque eso sí nos ha causado a veces estas escaladas de crisis o de pánico en la población. Y lo segundo, que sepa nuestros conciudadanos de Manabí, de Esmeraldas, del Ecuador entero, que vamos hasta el último día de gobierno a dar todo de nosotros para la recuperación, ¿no? Tal vez, como siempre lo ha dicho nuestro presidente, los temas materiales los podemos recuperar de forma inmediata, pero sobre lo social, sobre el tema familiar, también estamos trabajando. Hay un equipo de otros ministerios, son más de 15 instituciones que están todos los días en territorio. Sinceramente son esos héroes anónimos, a veces uno va a territorio y con ese entusiasmo que ellos trabajan nos van contagiando para no bajar los brazos. Manabí y Esmeraldas nos han demostrado de qué están hechos los ecuatorianos. Bueno, y eso tiene que ver con el nombre de este programa. Yo sí creo que ha habido un acuerdo entre las instituciones y las instituciones con la ciudadanía. Si no, esto no hubiese funcionado así. Es un acuerdo para el buen vivir. A Susana, César, mi agradecimiento y a ustedes por acompañarnos siempre en este programa.